Bueno, como habíamos anticipado al comienzo del programa, acá está Camilo, mucho laburo hoy Camilo, ¿eh? Sí, bastante. Lo que habíamos anticipado era que él había hecho un trabajo con gente de acá, de la ciudad de Buenos Aires, con algunos candidatos que quedaron afuera, candidatos que siguen vigentes, sobre la situación del momento que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿no? ¿Tuviste algunas respuestas? Sí, sí, como bien anticipaste, fuimos recopilando de distintos dirigentes políticos que tienen actividad acá en la ciudad de Buenos Aires. Dale, te veo un poco triste hoy, ¿eh? Sí, Lo bueno, dejamos ahí, ¿no? queda ahí, queda ahí. Queda ahí. Hablamos Bueno, la no, semana no que hablamos. viene Bueno, de ya el de sabemos de qué. Barajuste te la bancás, pero No, lo otro no, ¿no? exactamente, a su debido tiempo. Tengo que hacer el duelo todavía. Camilo, empezá a presentar, dale. Al primero que vamos a escuchar va a ser a Marcelo Ramal, legislador mandato cumplido por la ciudad de Buenos Aires, que nos da más o menos su panorama de la actualidad económica del país, él mismo siendo economista, integrante y dirigente de la fracción del Partido Obrero, del lado de Jorge Altamira, podríamos decir, Bueno. ¿no? Vamos a escucharlo el primero. Dale. Claramente estamos asistiendo a un acto de extorsión política, económica, financiera, que el capital internacional y los fondos de inversión están llevando adelante con la clara anuencia del gobierno de Macri. El objetivo muy claro de este movimiento de desorganización económica, fuga de capitales, desabastecimiento, es acelerar una definición de la fórmula ganadora el día domingo en torno de un compromiso claro de pago de la deuda, de sostenimiento del acuerdo con el FMI, todo lo cual Alberto Fernández ya refrendó en la campaña electoral, pero que deberá hacer ahora de un modo todavía más tajante y claro. El curso de esta extorsión demuestra que la soberanía popular supuestamente expresada el día domingo es una ficción y que todo el proceso electoral está tutelado por el FMI, por el capital financiero. El pueblo no tiene por qué pagar con carestía, con mayor devaluación, con hambre, todo este chantaje político. Las organizaciones obreras deben tomar en sus manos una respuesta inmediata a esta gravísima crisis que se ha creado en defensa del salario, en defensa del derecho al trabajo, y esto debe hacerse con los métodos de lucha propios de la clase obrera. Interesante esta posición, porque aparte tiene mucho de coherente con todo lo que vinieron diciendo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos del otro lado de la fracción del Partido Obrero, vamos a escuchar un pequeño testimonio de Gabriel Solano, candidato a jefe de gobierno por el Frente Izquierda Unidad. Claro, de la fracción oficialista, no es fracción, es el oficialismo. Claro, ¿no? del oficialismo del Partido Obrero. Dale, vamos. dale. La derrota de Macri ha dejado expuesta la bancarrota económica de fondo que vive el país. Fracasó el intento de valerse de los recursos del FMI y del ingreso de corto plazo de capital especulativo para zafar hasta las elecciones. Estamos frente a una quiebra de fondo, no solo frente a un problema de riesgo político. Argentina es un país virtualmente en default. La última devaluación que se ejecutó está llevando la deuda a casi el 100% del PBI. Tenemos un banco central con patrimonio negativo y con una tendencia a la fuga de capitales muy pronunciada. La solución a esta cuestión no pasa por tomar medidas que nos amiguen con los llamados mercados para buscar una nueva componenda que evite una fuga de capitales, sino en tomar medidas de fondo. El Frente de Izquierda plantea en ese sentido nacionalizar la banca, es una medida urgente, intervenir todas las asociaciones de bolsa, y eso tiene que evitar que se siga fugando el dinero del país y a una sangría que nos lleve a un quebranto similar al año 2001. Es necesario también terminar con el pago de la deuda. Hay 12.000 millones de dólares de vencimiento de acá a fin de año, que en las actuales condiciones su renovación solo puede hacerse admitiendo una tasa de interés absolutamente usuraria. Entonces esta deuda no se puede pagar, hay que reconocerlo, y entonces hay que pasar a un repudio de esta deuda para evitar el default, es decir, que Argentina termine en default por haber querido pagar lo que no se puede pagar. Estas son medidas fundamentales y junto con ello hay que tomar medidas inmediatas de defensa de los trabajadores.
La devaluación que se acaba de ejecutar va a implicar una suba de los precios muy importante. Entonces hace falta una recomposición salarial inmediata, tanto para trabajadores como para jubilados. Estos son los planteos del Frente de Izquierda. Bueno, lo que vemos con Solano también hay que decir lo mismo que con Ramal, con algunas pequeñas diferencias, pero siempre manteniéndose en esta línea, que yo diría que es una línea que esto no se resuelve dentro del capitalismo por más medidas y parches que se vayan tomando con el endeudamiento que tenemos. Lo que venimos diciendo siempre. ¿Quién más estuvo en diálogo con vos, Camilo? En este caso, candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, de la agrupación Somos, Laura González Velasco, que inclusive nos ha visitado hace un tiempo acá en el programa. Bueno, la situación económica en la ciudad de Buenos Aires es muy complicada, como en todo el país. Una de las manifestaciones más agudas del aumento de la pobreza y la indigencia es el aumento de las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, de las familias en situación de calle. El censo popular que llevamos adelante permitió relevar que hay más de 7.200 personas en situación de calle. El gobierno, solamente admite cerca de unas 1.000 personas. Este cambio en relación con los números, con el diagnóstico, tiene que ver luego con cuál es la implementación de las políticas públicas para llevar adelante la ley 3706. Con Victoria Donda llevamos adelante pedimos a la justicia una medida cautelar y tuvimos un fallo histórico que por una parte planteó que tiene que haber formas de dar respuesta a esta urgente situación de personas que están con todos sus derechos vulnerados con esta ola de frío en la calle, que no están dando respuesta a los paradores, que tiene que haber políticas públicas que den alojamiento y que den respuesta sociosanitaria a las personas que están en esta situación. Y por otra parte, este fallo de la Cámara decimos que fue histórico porque confirmó el fallo liberatorio del 2018 en relación con que el censo que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un relevamiento incompleto, sin documentación adecuada, con lo cual pide al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exige que vuelva a realizar el censo y a partir de un diagnóstico adecuado pueda llevar adelante las políticas públicas. Nosotros creemos, la verdad es que por una parte es necesario en la ciudad que tiene el presupuesto más alto del país tener medidas que den respuesta a las formas más tremendas que golpea la crisis a los sectores populares y medios, que empiezan a caer también en la pobreza en la ciudad. Y por otra parte, que haya, por supuesto, otra política, porque con las políticas económicas de la ciudad y nacionales, del gobierno de signo que está en la ciudad ya hace más de 12 años, pero en la nación terminando, esperamos su mandato en diciembre. La verdad es que sigue siendo una fábrica de pobres, es decir, que cada vez hay más familias que quedan sin trabajo, sin una changa, sin la posibilidad de sostener un alquiler y en la situación más desesperante. Pero inclusive digo en los sectores medios, porque estuvimos reunidos hace poquitos días con pymes, con pequeños comercios y cada día están cerrando 50 pymes, esos son los datos oficiales, porque por supuesto no se pueden sostener con la baja del consumo interno, con el aumento de los impuestos, con lo que cobran los bancos como tasas a las tarjetas, lo que son los aumentos de los alquileres, lo que son los impuestos no solo del gobierno, sino también los impuestos de los servicios que son carísimos. Entonces, se hace insostenible poder defender estos sectores que son los que en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente los pequeños comercios, las pequeñas industrias,
pero sobre todo los pequeños comercios son los que más trabajo generan, ¿no? Y bueno, por supuesto ahora esta irresponsable actitud del gobierno de promover una situación de aumento del dólar, de inestabilidad mayor de la economía, de devaluación, bueno, está impactando directamente sobre los salarios de los trabajadores y sobre estos sectores que ante una situación de los comercios, ¿no? Se encuentran de gran inestabilidad que se sigue generando, se encuentran con que no saben cuánto aumentan los precios, o sea, 20%, 25, 30%, bueno, no se puede sostener de esta manera una economía mínimamente racional, ¿no? Así que bueno, la verdad es que queremos un modelo económico y queremos políticas públicas que tengan otro destino, que piensen en el bien común y no en el negocio de unos pocos, en la especulación, sino en la producción, y que se defiendan como prioridad la salud, la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires ha descendido un punto por año desde que gobierna el macrismo y Rodríguez Larreta en la ciudad, por lo cual, bueno, la educación pública está en una situación desesperante, con escuelas que tienen problemas graves edilicios, de mantenimiento, bueno, hasta roedores, o sea, situaciones que son, digamos, expresión de cómo se ha dejado de lado el bien común y la apuesta a la inversión en lo público y en la prioridad en las políticas sociales, ¿no? Lo que vimos es que Laura González Velasco, que la conocemos bien, vos lo decías al principio, que ha venido mucho al programa, que hace mucho hincapié en la situación de la gente de calle, este trabajo que ella viene haciendo en el Consejo Económico Social de la ciudad desde hace mucho tiempo. Muy interesante la mirada, ¿no? Y pensamos que si esto sigue así, esto se va a agravar, ¿no? Lamentablemente. Esperemos que no, que se puedan tomar algunas medidas y que no se agrave más la situación. Bueno, y por último tenemos el testimonio del precandidato. Quedó afuera. Sí. Quedó afuera. No le trajimos suerte esta vez. Exactamente, esta vez no le trajimos suerte. Bueno. A Fernando Vilardo, primero en la lista por legisladores porteños de autodeterminación y libertad, que creo que sacó el 1.26, si mal no recuerdo, así que no pudo superar las PASO. Y bueno, creo que el único que quedó, la única lista fue la de diputados nacionales con Luis Zamora a la cabeza. De todas formas, él siendo legislador en este momento, tiene que cumplir su mandato hasta diciembre de este año. Le pedimos su testimonio a ver también qué opina de esta fuerte evaluación que sufrimos en estos días y bueno, cómo cree de cara a octubre que va a seguir toda esta cuestión. Dale. Lo que estamos atravesando en este momento, en principio es una muestra de los problemas de fondo que tiene este país, ¿no? Es decir, me refiero a la corrida, el crecimiento del riesgo país, etcétera. Muestra que toda la economía está agarrada con alambre, ¿no? Un resultado de una sistemática fuga de dólares constante, de un drenaje constante, y que frente a eso sostenerlo sobre la base de endeudamiento, sostenerlo sobre la base del ELIX por las nubes, entre otras cosas, la no emisión y bueno, sacarle pesos en circulación de la mano de un ajuste brutal, bueno, muestra la fragilidad que tiene el sistema económico esto, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, y en manos de quién estamos también, ¿no? De los especuladores, en ese sentido el mensaje de Macri fue elocuente, por lo antidemocrático y por la fragilidad del sistema económico. Está diciendo, no importa lo que dijo la gente, que la enorme mayoría votó un rechazo a la política económica y bueno, hay que hacerle caso al mercado. Estamos en manos de especuladores. Frente a esta situación muy, muy sintéticamente resumida, ¿qué va a pasar en octubre? O las perspectivas hacia octubre, yo creo que es
imposible saberlo y anticiparse, justamente porque como estamos en manos de especuladores, cualquier detalle puede hacer que se especule para un lado, se especule para el otro. No se puede saber eso. Precisamente habla de la fragilidad de todo el sistema, pero lo más importante no es solamente de cara a octubre, sino todo lo que viene, porque por eso inicialmente dije que es un fenómeno, esto que pasó en estos días, lo que muestra la profundidad de los problemas que tiene, el altísimo endeudamiento, un constante drenaje de dólares, un fondo que gane quien gane, pero todo indica que va a ganar Alberto Fernández, va a seguir teniendo injerencia en las decisiones del país, y esa injerencia va a tener que ver con reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, más ajuste. Entonces, la economía de cara a octubre es impredecible por esto que dije. De cara a lo que viene, muy compleja para el pueblo argentino, muy compleja, y para los trabajadores y trabajadoras de este país, porque está planteado de la mano del Fondo Monetario Internacional más ajuste a un pueblo que ya viene muy castigado. Por eso, bueno, nosotros hablamos siempre de las salidas son cambios de fondo, y no vamos a quedar siempre en manos de timberos. Lo de Bilardo, una cosa, yo lo dije al comienzo, pero está bueno, hace una reflexión siempre dentro de lo que vinieron diciendo en las campañas. Lo que yo dije al comienzo, que esta vez hubo un voto medio quirúrgico, ¿no? Es decir, se cortó muchas boletas. Vos fijate que esta vez Zamora no lo arrastró. Claro. Si Zamora lo hubiera arrastrado, hubiera pasado las PASO y hubiera tenido muchas posibilidades de ser electo. Se cortó algo, es decir, ahora se vio en la ciudad de Buenos Aires mucho corte de boleta.